Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, bienvenidos a Tecutli. Gracias por favorecernos con su escucha y por todos los comentarios vertidos hacia este espacio que es suyo. En este cuarto episodio, llamado Ingresos Olímpicos, tendremos El Bomberazo, en donde hablaremos de la Unidad de Inteligencia Financiera. En la sección El Panóptico, discutiremos acerca del paquete económico 2022 y en Gotitas de Administración, nuestro tema será el gasto administrativo para llevar a cabo las Olimpiadas de México 68. Sin más preámbulos, comenzamos. El bomberazo. Hola, ¿qué tal? Pues aquí con nuestro bomberazo de últimas semanas, no nada más de las que semana anterior, sino de lo que ha sucedido durante todo este mes. Pues nada más y nada menos que es la acción que la Unidad de Inteligencia Financiera, mejor conocida como la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha hecho con ciertos personajes conocidos en el ámbito tanto de la política, espectáculos, asociaciones civiles y de la academia. Estos personajes que están involucrados sobre todo con el lavado de dinero, quienes en los sexenios de Calderón y Peña Nieto se han favorecido en sus ingresos. Pero la pregunta es, ¿qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? En la actualidad, su titular es Santiago Nieto Castillo. Esta unidad se crea con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en el sexenio de Vicente Fox el 7 de mayo del 2004. Este decreto hizo una reforma en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además del reglamento de la Ley de Servicios de Tesorería de la Federación. Pero ¿cuál es su propósito? ¿Por qué tanto rollo? ¿Por qué tanto problema? ¿Y por qué tanto escándalo? Bueno, el propósito de esta unidad es que va a prever y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Pero ellos, ¿cómo tipifican al lavado de dinero o al financiamiento al terrorismo? Y esto lo podemos encontrar perfectamente en su página de internet y en su documento oficial denominado tipología. Y lo menciona de la siguiente forma. Son aquellas técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar la apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita e ilícita, que se ocultan, depositen, retiren, enajenen, adquieran, conviertan o transfieran de un lugar a otro o entes distintas personas con el fin de financiar sus actividades criminales. Pero se han de preguntar, ¿qué tan criminales pueden ser esos artistas o qué criminales pueden ser esos académicos o asociaciones civiles? Bueno, para algunos de ustedes dirán, no son criminales, porque no tenemos esa imagen en nuestra imaginación que siempre nos han manejado con la televisión o las telenovelas. Sin embargo, sí son criminales que se denominan de cuello blanco. ¿Por qué se denominan criminales? Porque están utilizando ellos su beneficio antes que el beneficio del bien común, como nos maneja la diferente teoría de cómo debe de ser la administración pública al momento de buscar el bienestar social. Lo importante aquí de este tema es que a través de esta unidad de inteligencia financiera, la administración también está involucrándose en la vigilancia de esos recursos públicos que han sido asignados a las diferentes secretarías o a las diferentes unidades administrativas, pero también cómo estos recursos públicos son beneficiados o benefician a los privados cuando, por ejemplo, el gobierno adquiere algún servicio y no lo está dando como lo había delimitado en cierta licitación. Como lo vimos en el programa anterior, yo creo que pues nuevamente aquí no cabe la posibilidad de que la buena fe que nos mencionaba Tecatl se aplique en la administración pública. Los ciudadanos, o mejor dicho, estos supuestos ciudadanos, pues no han demostrado los valores suficientes como la honradez y la responsabilidad en ese acto del manejo de los recursos. Yo no sé qué van a pensar mis compañeros, pero para mí no lo están haciendo. Sin embargo, no debemos de perder dentro de esta brújula que nada vale que la unidad de inteligencia financiera haga su trabajo si por otro lado el Poder Judicial no lo realiza.
aquí no hay una coordinación entre los entes. ¿Por qué lo digo que no hay una coordinación? Bueno, el Poder Judicial, al parecer, no sé si tiene personas que avisen a estos criminales de cuello blanco antes de que salga la orden de aprehensión o antes de que salga toda la investigación de sus crímenes, les avisan y curiosamente, antes de que la orden de aprehensión salga, estos criminales huyen del país, desaparecen mágicamente y debe de haber entonces ahí alguien que les avise. Por lo tanto, para mi parecer, no sé los demás, este poder judicial queda mucho que desear para la justicia mexicana al no ser expedita, como siempre nos los presumen en sus comerciales de televisión y de radio, y antepone ciertas preferencias a ciertas personas que obviamente están cobrando esos favores políticos que supuestamente no deben de estar presentes en la administración pública. Yo no sé qué piensan los demás. Para mí, la unidad de inteligencia financiera está haciendo su trabajo como debe de ser. Ya dependerá de las demás entidades de la administración si este propósito por la que fue creada nos está sirviendo o no, porque no hay que perder la misión principal que es defender los recursos públicos, que recuerden, a cada uno nos quitan esos impuestos. Nos duele el codo, como dicen, o pueden decir te odio SAT todos los días como yo lo hago. Sin embargo, si a mí me quitan recursos, ¿por qué a esas personas no se lo hacen? Yo no sé qué piensen los demás, los dejo ahí con mis compañeros. Pues Nenet, muy interesante todo esto que nos mencionas. Y ahora voy a platicar un poquito acerca del marco jurídico necesario justamente para que esta unidad lleve a cabo sus labores. Bueno, hay que acordarnos que las facultades se le dan a través de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el propio reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También, eh, como lo mencionabas tú, y para enfatizar un poco, bueno, pues abarca acciones como el lavado de dinero, el terrorismo internacional y el financiamiento al terrorismo. Esto lo va a ser basado en el Código Penal. Es importante decir que justamente en este tema del terrorismo internacional es que tiene que tener también coordinación con una parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual en algún momento dado, pues va a ser la que coadyuve para poder hacer todos estos trámites, incluido el de requerir algún delincuente, ¿no? ¿A quién se aplica entonces? Bueno, se aplica primero a las instituciones de tecnología financiera y esto se basa en la propia ley del mismo nombre, en las instituciones de crédito, la cual se aplica a partir de la ley de instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas como son las OFOMES, las casas de cambio, los almacenes generales de depósito, las transmisiones de dinero, los centros cambiarios y las sociedades financieras de objetivo múltiple, que son algunas de las entidades no reguladas, las cuales esta regulación se basa en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Asimismo, las casas de bolsa y los asesores de inversión, a partir de la Ley de Mercado de Valores, los agentes de seguros y finanzas, a través de la ley del mismo nombre, las administradoras de fondo para el retiro, a partir de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, porque justamente hay que acordarnos que es muy importante que se hagan inversiones adecuadas de este tipo de fondos, ya que estos fondos van a ser los que garanticen la vejez de los trabajadores de nuestro país. Entonces, vaya que sí es importante que haya un manejo adecuado. Asimismo, de las sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo, en las que se encuentra, pues se regula a través de la misma ley, de la ley del mismo nombre, los fondos de inversión, las sociedades financieras populares, las uniones de crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Es importante decir que pues también esta unidad está encargada junto
con los bancos de ir observando cuáles son los manejos o cuál es el manejo que le damos a nuestro dinero, de manera tal que se pueda identificar en algún momento que no hay o no podemos justamente justificar de dónde provienen nuestros ingresos. En ese momento, digamos que estaría prendiéndose el foco rojo para esta unidad, de modo que cualquier persona puede ser fiscalizada. ¿Ok? Aquí me surge una pregunta y la dejo en la mesa de discusión, y es ¿por qué el senador Armando Guadiana de Morena solicita la fiscalización de recursos a las universidades públicas, incluidas las autónomas como la UNAM, por parte de esta unidad de inteligencia financiera, cuando ya vimos que justamente la tarea es detectar si el dinero tiene alguna procedencia ilícita o no? Hola, buenas tardes. Lo complicado en este sentido también es que no solamente los ciudadanos son los que cometen este tipo de cuestiones, también algunos organismos públicos en su faceta de contratación, en su faceta de adquisición de algunos bienes y servicios, llegan también a generar este tipo de inconsistencias e incongruencias o tratan de buscar la forma de evadir incluso a la autoridad fiscal federal. Hay algunos organismos públicos, llámese municipios, gobiernos estatales, que justamente contratan empresas, llamémoslo como es, empresas fantasmas, para poder justamente convertir dinero del erario público en otro tipo de recursos, que beneficien a algunos cuantos, que beneficien a algunos privados. Entonces, la unidad de inteligencia financiera tiene un reto enorme, no solamente en el vigilar a artistas, en investigar a universidades, en investigar a ciertos personajes que pueden ser fácilmente, entre comillas, señalados, sino en hacer esta labor justamente de inteligencia, en recabar y generar datos suficientes para poder detectar o determinar en distintas esferas estas inconsistencias o esta elusión o esta evasión fiscal como tal. ¿Tú qué opinas, estimado Tlacaelel? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludar a los tres y al auditorio que nos escucha. Lo que comentan me parece muy asertivo en el sentido de cómo se está manejando la UIF. Creo que ha hecho bien su trabajo en este periodo. Sin embargo, creo que no nos estamos midiendo con la misma vara, ¿no? En cuestión de cómo se está llevando a cabo las investigaciones. Primero, pues el artículo 34 de la Constitución nos habla de la ciudadanía, ¿no? Y dice, son ciudadanos mexicanos de la República, los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Mi primera pregunta va en ese sentido. Ellos no tienen un modo honesto de vivir, los que están cometiendo este tipo de actos ilícitos, ¿no? Lo que son los ladrones de cuello blanco, pues no tienen una forma honesta de vivir. Entonces yo no sé si en este sentido, ¿no? Hablando utópicamente, siguen perteneciendo o son o tienen una condición de ciudadano mexicano. Ahora bien, una vez que ya se les investigó, que ya se les está comprobando que hay un desvío de recursos, como el caso de apenas de esta actriz Inés Gómez Montt, que tiene ahí ya una investigación por 2.950 millones de pesos. Es una suma que no alcanzo a dimensionar, y que al final lo primero que hacen es como darle un aviso. Ella toma ya, yo creo, las medidas necesarias, ¿no? Y desaparece de la vida pública porque al final ahorita están buscándola, ¿no? Tratando de encontrarla. Y ella dice que no hizo ningún tipo de desvío, que ella no realizó este tipo de actos. Y lo comparo con lo que sucedió el día de ayer o de antier, que en una delegación de la Ciudad de México detienen a un señor de 83 años que se roba 2 chocolates, ¿no? Y entonces sí, la autoridad inmediatamente lo presenta ante el Ministerio Público para ver qué pena se le aplica. No pasó a mayores porque al final Soriana desistió de la denuncia, pero sin embargo ese es lo que no me queda claro. ¿Por qué al señor que cometió un delito? A lo mejor no es el costo, cometió un delito y tiene que cumplir y tiene que pagar con la ley lo que está realizando, pero no es el monto, sino la forma, ¿no? Yo no entiendo por qué no, desde el momento en que comenzó la investigación y que se empezó a notar que había un desvío de recursos o que había recursos de más en las cuentas de Inés Gómez Montt, porque en ese momento no, la ley le fijó una orden de cautela, de precaución, que no pudiera salir de su casa, un arraigo domiciliario. No sé, eso no me lo puedo explicar. Yo creo que está bien que la UIF comience con este tipo de investigaciones, que paguen los que tienen que pagar, porque al final se están robando un dinero que es
de los ciudadanos, que son sus impuestos, y pues nada, a mí ese tipo de cosas a mí no me quedan claras. No sé ustedes si me pueden aclarar este tipo de dudas, ¿no? Se los dejo ahí sobre la mesa. Pues yo sí podría tener una respuesta a eso. Complicidad entre las autoridades. Vuelvo a repetir, dentro de este poder judicial que no gasta muy poco en su presupuesto, sino al contrario, ¿cómo es posible que les avisen? ¿Cómo es posible que, como tú mencionas, la Calel, no les congelen sus cuentas? ¿Por qué Relaciones Internacionales no les detienen su pasaporte? No sé si está en esas facultades, no las podrá aquí mencionar Mestli, pero pueden hacer varias acciones en donde estos personajes no huyan. Y voy a citar una frase: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Por más carita santa que tengas como actriz, ya sea Gómez Mont, ya sea Gloria Trevi, ya sea Laura Bozzo, porque hasta eso ya no nada más los mexicanos evaden impuestos, no nada más los mexicanos se llevan el dinero por medio de peculado como servidores públicos, sino también ya los extranjeros ya agarraron como que la medida de que en México puede pasar todo. Entonces, creo que ya estamos como sociedad cansados, hartos de tanto favoritismo, tanto peculado y tanta injusticia que hay por parte de la administración pública y por parte del sistema judicial. Creo que necesitamos como administradores públicos ser honestos, dar el ejemplo, ser honrados. Y como mencionaba Tecatl, ¿cómo es posible también que un ente de gobierno como el municipio haga también esos actos ilícitos en donde prefiera modificar, adecuar esas licitaciones para favorecer a ciertas empresas que a lo mejor, y no dudo, porque yo soy en ese sentido muy incrédula, no dudo que esas empresas fantasmas sean los dueños, amigos de los mismos presidentes municipales, o estos mismos presidentes municipales estén involucrados en esa creación de empresas fantasmas. Ya basta. Creo que como ciudadanos debemos ser más rudos con ese tipo de personas que abusan de su poder y de su posición administrativa como burócratas en cuestiones de enjuiciarlos, a ser un poquito, digamos, más exigentes con ellos. Sí, como lo mencionabas tú, Tecatl, la evasión y sobre todo la ilusión fiscal es grande, muy, muy grande. ¿Cómo es posible que también como ciudadanos, y lo pongo entre comillas, utilicemos la ley para eludir impuestos? Y como lo mencionan mis demás compañeros, ya la corrupción financiera es muy grande. Bueno, para añadir un poco más al comentario, justamente estoy revisando aquí cifras y la revista Forbes nos dice que en México se alcanzó el 1.4 billones de pesos en solamente en evasión fiscal, lo que equivale al 6% del Producto Interno Bruto. Y es que hay que aclarar un punto. Son dos situaciones las que estamos manejando aquí. Por una parte, estos recursos que yo no puedo demostrar de dónde han venido, pueden provenir de alguna actividad ilícita. Y el otro es que yo genero mis recursos, genero el dinero, es más, como contribuyente, ¿no? Que cobro el IVA, ¿ok? Y que me quedo con ese IVA, porque quizá en el caso del impuesto sobre la renta, que estoy completamente de acuerdo aquí, es compartir una parte de la riqueza que uno genera para mejorar los servicios, para promover el desarrollo del país. Y el otro tema es el del IVA, que nosotros solamente somos intermediarios, ¿no? Sobre todo las personas que somos profesionistas o que tenemos una actividad empresarial y que tenemos que hacer este tipo de declaraciones en donde nosotros recibimos un dinero que finalmente tenemos que regresarle a Hacienda porque ese dinero no es nuestro. Hay que ser claros, ¿no? Es dinero que solamente estamos recibiendo a nombre de Hacienda y lo tenemos que entregar tal como está. Y la otra cuestión es que sí me llama mucho la atención que esto se está prestando a una cuestión política y eso me parece igual de grave que el no seguir, ¿ok? En cuanto a la duda de si la Secretaría de Relaciones Exteriores te puede retirar tu pasaporte, no es que te lo pueda retirar, pero sí se puede dar un aviso para decir que no puedes salir del país, ¿no? Y es solamente que eso tiene que ser a través de una orden judicial. Y aquí quizá el problema son los tiempos, ¿no? El tiempo de cómo se hace este proceso y de que finalmente pues alguien les está dando aviso
para que no se presenten a las autoridades, lo cual, bueno, habla de estos niveles de corrupción que estamos comentando. Sí, esos tiempos, como lo mencionaba Tlaquelel, ¿cómo es posible que una persona mayor que a lo mejor está enferma, tiene hambre, etcétera, sea más rápido que lleguen todos los policías municipales con una sola persona y en el caso de que son miles y millones de pesos, no sea rápido, que todo sea o se limite de la forma burocrática? Creo que ahí sí hay un desequilibrio totalmente en la justicia administrativa y en la justicia de los criminales de cualquier tipo. Y si ya no hay más comentarios de parte de mis compañeros, bueno, yo solamente vuelvo a repetir. Espero que se aplique una buena coordinación entre cualquier ente y entre cualquier institución administrativa en cuestiones de inteligencia, investigación y de justicia para que por fin se esté disminuyendo a esos ciudadanos que se convirtieron en ladrones de cuello blanco, que creo que es lo que más nos está afectando como población porque se están aprovechando de las lagunas de la administración pública. Ya basta de tanta corrupción financiera. Pasamos a la siguiente sección con Tecatl. Los dejo con él. El panóptico. El panóptico de esta semana tratará acerca de el paquete económico 2022. En días pasados, justamente, la noticia fue que la Secretaría de Hacienda hizo entrega el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Este paquete económico se fundamenta en el artículo 74 constitucional, en el cual justamente señala que se debe elaborar una proyección de los ingresos que recibirá la Federación, así como esos ingresos hacia qué rubros irán destinados para su gasto. Estos dos elementos son fundamentales para llevar a cabo las actividades gubernamentales. Existen algunas leyes, algún marco normativo en torno a la elaboración de estos documentos que son sumamente importantes. Una de las leyes que nos ayudan para presentar la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos son justamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre manuales y entre lineamientos técnicos más específicos, ¿no? Pero digámoslo, en términos generales, es el fundamento que se tiene para este tipo de documentos. Cabe señalar en este punto que no solamente la Federación hace esta labor, también los gobernadores, así como los presidentes municipales, con algunas especificaciones que en esta ocasión no abordaremos, pero solamente es necesario tener de conocimiento, por así decirlo, que estos documentos se replican a nivel estatal y a nivel municipal. A nivel federal, que es el tema que nos compete en este momento, justamente como lo mencioné al principio, es la Secretaría de Hacienda quien se encarga de recopilar la información que genera cada una de las secretarías de Estado, así como ciertas unidades administrativas y unidades de gasto, de quien junta, coordina y arma este paquete económico. Una vez que es armado, una vez que es compilado, a más tardar el 8 de septiembre es enviado al Poder Legislativo para la revisión que realizará la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Para el caso de la Ley de Ingresos o del proyecto de Ley de Ingresos, esta debe ser aprobada por los diputados a más tardar el 20 de octubre. Justamente en estos momentos, por así decirlo, en estas semanas, están en este proceso de revisión. La revisión de esta proyección de cuántos recursos recibirá la Federación a lo largo del 2022. Esta proyección se realiza en función a algunos criterios macroeconómicos, a algunas estimaciones que realiza el Banco de México acerca de la inflación y el crecimiento que tendrá el Producto Interno Bruto. Son algunos de los lineamientos que justamente los diputados tienen que pensar, tienen que discutir, tienen que analizar qué tan realistas son estas proyecciones que se realizan para saber si se va a recaudar o si se van a obtener los ingresos que se plantean. Los diputados entonces tienen hasta el 20 de octubre y el Senado tiene hasta el 31 de octubre para poder hacer esta revisión y para poder emitir juicio o emitir una aprobación hacia este documento. Aquí cabe señalar, la normatividad es que el legislativo tiene que autorizar esta iniciativa de ley. Entonces,
obviamente es imposible que no contemos con una ley de ingresos. Entonces, pues en este lapso de tiempo se tienen que hacer todas las modificaciones pertinentes para poder contar con una ley de ingresos para el siguiente ejercicio. En lo que respecta al proyecto de presupuesto de egresos, la fecha límite de su aprobación es el 15 de noviembre. Entonces es arduo el trabajo, por así decirlo, que tienen los legisladores en estos momentos. Si es que realmente están haciendo y tienen los conocimientos técnicos o los asesores suficientes para poder analizar realmente estos ingresos y estos egresos que se presentan por parte del Ejecutivo. Nada más para cerrar y para empezar con las análisis que también han hecho los compañeros. Uno de los principales ejes para hacer esta presentación de ingresos y egresos es que debe existir un equilibrio financiero, en teoría. Por lo tanto, este año se presenta una estimación de ingresos y egresos por 7.088.250.300.000 pesos. Veamos qué tan cierto, qué tan alejado estaremos este año de esta cifra. No sé qué opinan, compañeros. Pues con lo que acabas de mencionar, pues ya me dio miedo. ¿Qué nuevos impuestos me van a imponer ahora los legisladores para sacar esos 7 billones que tú mencionas? Y también me da miedo de cuántos millones se van a llevar ellos, porque no los van a aplicar en los servicios públicos o en los programas adecuados que requiere la ciudadanía. Pero en fin, bueno, si ustedes que son estudiantes de administración pública o ciudadanos que les interesa saber cómo está repartido este presupuesto, pues lo podemos ver a partir de la página 53 de este proyecto de presupuesto. Nos podemos encontrar nosotros que los dividen en diferentes ramos y que cada ramo menciona qué es programable y qué no es programable. Antes de mencionar yo cuáles son esos diferentes ramos, quiero que ustedes entiendan a qué se refiere con programable y no programable. La parte programable es lo que está estimado, el dinero, el presupuesto que se necesita para proveer de bienes y servicios públicos a la población. Y ahí entran tanto los programas, ahí entran pues cada una de las acciones que requiere las instituciones públicas para llevar a cabo sus tareas administrativas. Y la parte no programable es lo que lamentablemente seguimos arrastrando durante varios sexenios, que es el cumplimiento del pago de las obligaciones llamadas deudas públicas. Ahora, ¿cómo se dividen los ramos dentro de este presupuesto? Lo dividimos primero en los ramos autónomos. De forma muy general, les voy a decir que dentro de estos ramos autónomos encontramos instituciones como el INEGI, que es el ramo 40, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el ramo 32. También está contemplado el presupuesto para el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que digamos son dos poderes que a pesar de que supuestamente son independientes, pues van a depender de los ingresos que va a recaudar el Poder Ejecutivo. Y no son 3 pesos lo que reciben, son bastantes millones de pesos para algunas personas privilegiadas en este país. Seguimos con el ramo administrativo, que son el presupuesto que recibe cada una de las diferentes secretarías de Estado, más algunos organismos que dependen de ellas. En su totalidad son 26. Seguimos con los ramos generales, que mencionan que son los programables, el 19, el 23, el 25 y 33, que estos ramos están relacionados estrechamente con lo que se le dice la coordinación fiscal. ¿Cuánto se le va a repartir a cada uno de los estados y a cada uno de los municipios de acuerdo a ello? Y tenemos los no programables que están relacionados con la deuda pública, el 24, el 28, el 29, el 30 y el 34. Por último, se toma en cuenta en otra parte del presupuesto para las entidades sujetas a control presupuestario directo, que las consideran como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Y también, pues, las dos y únicas empresas paraestatales que tenemos después de tener 1,250 hace unos cuantos sexenios, pues las mencionan como las empresas productivas del Estado y son Pemex y CFE. De esta forma está elaborado y distribuido todo el presupuesto que vamos, o que mejor, ya quisiera yo participar en esa repartición de presupuesto, lo van a manejar en el año 2022. Y yo quiero hacer el típico consejo, o mejor dicho, el típico comentario. La mayoría no se atreve a mencionarlo, pero bueno, si yo tuviera ese mando para poder repartir ese presupuesto, la verdad, yo reduciría al mínimo
el presupuesto para que gaste el poder legislativo, que para mí no tiene caso que se les pague una millonada en sus dietas y aparte hay que pagarles sus gastos médicos, hay que darles celulares, tabletas, automóvil, pagarles su gasolina, su red de telefonía, darles servicio de barbería dentro ahí del Congreso de la Unión, etcétera. Y cada uno de esos gastos inútiles para mi parecer, para lo que hacen. Y también el Poder Judicial en cuanto a los sueldos de los magistrados que duran años y años en esos lugares y nada más llegan al año a revisar 10 casos especiales y yo la verdad no le veo caso pagarle tanto. De todos modos, el Poder Judicial para mí sigue siendo uno de los poderes más corruptos y más débiles en esta sociedad. No sé qué opinen mis compañeros. Pues yo pienso que en eso sí debemos de ahorrar, ¿no? Ahí sí se debe de aplicar la austeridad y no en aspectos en los que se ha aplicado y que realmente nos han afectado de manera importante como la falta de medicinas. Hay que quitarle, como dices tú, estos servicios a los diputados y senadores y utilizar ese dinero en cosas que verdaderamente pues se requieran. Una vez que hemos visto cómo se compone el gasto, pues vamos a ver a dónde va, cómo se distribuye. Tenemos una clasificación de 12 rubros, ¿ok? Y el primero, el que más recibe, tiene que ver con la seguridad social y la salud a derechohabientes. Este rubro está considerado con 1.590.123.8 millones de pesos. En cuanto al fortalecimiento energético, ¿no? Vemos que es el segundo rubro en orden y tenemos 1.133.757.7 millones de pesos. Y aquí llama la atención bastante porque justamente dentro de este rubro pues se encuentra esta renovación que se ha venido haciendo de la refinería de Dos Bocas, que yo seguiré haciendo esta insistencia. En el no me queda claro por qué invertimos tanto en una tecnología que va de salida en vez de hacer esta inversión en unos mecanismos de transición energética que además nos caerían muy bien para el caso de mejorar el medio ambiente en nuestro país, que anda bastante mal, ¿no? En cuanto a la educación, la cultura y el deporte, bueno, es el tercero en orden y va a recibir 887.809.5 millones de pesos, mientras que en las comunicaciones, transporte y apoyo a infraestructura regional y local van a recibir 330.331.6 millones de pesos. En cuanto a la parte de trabajo y bienestar para todos, pues está considerado un presupuesto de 306.031.5 millones de pesos y de ahí pues vamos en orden descendente, los voy a decir, en cuanto a la salud para todos, la seguridad y la paz para México, los órganos autónomos, este fomento económico y el medio ambiente, el apoyo al campo, este gobierno austero y sin corrupción, así como la gestión pública y provisiones salariales, ¿no? Que ya bajan al rubro de los 78.676.2 millones de pesos y el rubro que menos va a recibir es el gobierno de los mexicanos que contempla los 15.380.9 millones de pesos. Hay que decirlo, bueno, que hay elementos que obviamente son bastante necesarios, pero aquí estará muy interesante en este análisis, hacer este análisis comparativo respecto al año anterior, el cual pues nos ayudará Tlacaelel a realizar esto. Solamente voy a finalizar con un dato que se me estaba pasando, que en este rubro de salud pues están considerados 26.5 mil millones de pesos para esta campaña de vacunación contra el COVID-19. ¿Ok? Pues ahora sí te doy la voz. Muchas gracias, Mesli. Pues la verdad es que los escucho hablar y digo, ay, qué bonito se siente, ¿no? Leer tantas cifras y hasta me dan ganas de celebrarlo, pero pues vamos a hacer un poco de corajes, ¿no? Aquí les van algunos datos y espero que cuando termine de hablar de esto, pues me den alguna opinión o me den su punto de vista y hagan sus corajes, ¿no? Miren, para empezar, la dependencia con mayor incremento
será la Secretaría de Turismo. Con respecto a lo que tuvieron este año, tendrá 25.824 millones de pesos más, que es un incremento del 64.8 de su presupuesto de este año, y que se destinará casi la totalidad, ¿en qué creen? En la construcción del Tren Maya. Pues de ahí le sigue algo que no está sectorizado, que es el presupuesto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que este va a incrementar su presupuesto 21 veces, ¿no?, más de lo que se le presupuestó este año. Y en el tercer ramo con mayor incremento está la Secretaría de Bienestar, en donde el aumento es en el monto de las pensiones para el bienestar para las personas adultas. Yo creo que ese podría ser más interesante, ¿no?, ayudar a las personas adultas, y el incremento es del 48.6%, lo que significa 97.107 millones de pesos con respecto a este año. La cuarta dependencia con mayor incremento, que será el 37% y un recurso de 25.211 millones, es la Secretaría de Seguridad y Protección, y la partida será la Guardia Nacional. Por último, la Secretaría de Salud, que es la quinta dependencia del gobierno que más incremento tendrá, con 40.823 millones de pesos, más que en el 2021, lo que es un incremento del 26.9, lo que será destinado obviamente a lo que viene ya siendo el esquema de vacunación. Y fuera de las secretarías de Estado, los principales áreas de gobierno que tendrán un incremento será el INEGI, Pemex, que bien lo decía Mestli, no entendemos por qué seguimos invirtiendo tanto en petróleo, pudiendo generar ya energía de otras formas, y el IMSS, que vaya, pues sí, en el tema de salud, vamos, espero estar bien protegido. Y en contraste, las dependencias que tendrán un recorte, tendrán menos presupuesto, será la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la COFESE, el INE y el Instituto Federal de... Con respecto al 2021, esos serán algunos de los rubros en los que tendremos algunos recortes y algunos aumentos. Y en el caso de la Secretaría de Gobernación, habrá un recorte del 8.2%. Hablamos también de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU y la Secretaría de Economía, que tendrán un recorte de alrededor del 30%. Suena gratificante ver que algunas secretarías ya no tendrán el presupuesto tan grande, ¿no?, que son la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, que yo nunca he tenido un acercamiento, ¿no?, para qué les voy a mentir, ni sé bien las funciones en las que me ayuda esta dirección, y tendrá un recorte del 82.3%, que sí ya es algo significativo. A mí me gustaría mucho hacer énfasis en esto con ustedes. ¿Por qué empecinarnos en el Tren Maya? ¿Por qué tanto presupuesto destinado para eso? Cuando hace poco salió un documental de Latinos y la gente del sur del país no está muy conforme, ¿no?, con el tema del Tren Maya. Creo que en gran medida es por la expropiación que le están haciendo y lo poco que le están pagando por los terrenos, lo poco que le están pagando a la gente. Entonces, pues yo creo que si estamos hablando de la austeridad republicana y el mensaje de que le primero el pueblo, pues a mí me gustaría saber por qué no le están haciendo caso al pueblo y están dejando a un lado el Tren Maya, ¿no?, cuando hay cosas más importantes en este momento que resolver. No sé ustedes, pero a mí me tiene un poco descontento eso, así que sería interesante que me dieran su punto de vista. Yo sí, todos los días tengo corajes. ¿Cómo tengo corajes? Al ver que al menos mis servicios básicos municipales no están cubiertos y siempre estoy cayendo en baches. Y es precisamente por eso, porque no hay una buena presupuestación de todos los niveles de gobiernos. Y digamos, retomando cuestionamientos que haces tú y Mestli en cuestiones de por qué nos empeñamos en ciertos proyectos, tanto energéticos como el Tren Maya. Y aparte, si le sumamos otra noticia que nos puede retorcer de coraje, es que pues el famoso tren interurbano que ya lleva más de 5 años en construcción, que nos los ha heredado Erubiel con el gobierno de Peña Nieto, pues ya supera los 90,000 millones de pesos en gasto y todavía no se termina y todavía no puedo yo disfrutar, aunque sea un viaje de la Ciudad de México hasta Sinancantepec. Entonces, digo, ahí está. Yo creo que deberíamos mandarle un mensaje a estos legisladores que sabemos perfectamente que la mayoría, y o muy mínimos, saben de administración pública y son los que deciden si se aprueba o no esa repartición de dinero en los diferentes proyectos. Pues hay que mínimo mandarles un Twitter que diga, como nuestro lema lo menciona en este podcast, ¿no? Poca política y mucha administración. Dejen de tanto borlote y mejor pónganse a hacer cuentas, saquen su calculadora o al menos vuelvan a ustedes a repasar las operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación para ver si les saben los cuadros. Y vuelvo a repetir, legisladores, si ustedes no saben de administración, no se postulen. Un legislador
tiene que saber de administración y por favor, yo lo sé que no lo van a aplicar, ¿verdad? Nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo, pero ya basta de que ustedes estén aprobando cada año bonos o dietas millonarias cuando el pueblo se está muriendo de hambre. Duras y muy acertadas palabras, Nenet. Tienes toda la razón. Es un tema que no cualquiera puede llevar a cabo, el tratar de tomar este tipo de decisiones, el aprobar este tipo de presupuestos sin conocimientos previos. Es un reto importante que tenemos de frente y que tendremos que darle seguimiento no solamente ahorita en este proceso de aprobación, sino a lo largo de todo el año durante el proceso de ejecución de estos programas presupuestarios, todo el gasto que realiza el aparato gubernamental. Hay varias herramientas que podemos tener como ciudadanos, como académicos, como estudiantes, para poder dar este seguimiento. Hay portales como Transparencia Presupuestaria, hay informes por medio de transparencia, que si bien no son los más completos, pero por lo mientras son las herramientas que podemos ir teniendo para irle dando seguimiento a ello. Así es que esperemos que para futuros programas podamos seguir discutiendo acerca de estos temas. Por lo mientras, vamos a la siguiente sección. Gotas de administración. Bienvenidos a estas gotitas de administración. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar, pues justamente son estos gastos administrativos para llevar a cabo las Olimpiadas de México 68. Justamente tiene que ver con una parte que aunque no nos guste, de repente siempre decimos que somos más hacia la parte administrativa, pero aquí la realidad es que la selección de México como esta sede tuvo mucho que ver con la política. Y es que hay que adentrarnos a la historia para entenderlo, ¿no? Y para ello, cabe mencionar que en el año de 1962, pues tuvimos un punto caliente de la Guerra Fría, en donde se da esta crisis de los misiles en Cuba, se amenazaba, ¿no? Con este estallido de la Tercera Guerra Mundial, y al año siguiente vemos que es asesinado John F. Kennedy, y justamente este va a ser el contexto en el que México se postula a los Juegos Olímpicos, ¿ok? Postulan al entonces Distrito Federal o Ciudad de México y se da la autorización para que mandemos esta solicitud. Se propone además que acompañado de estos eventos deportivos se lleve a cabo un proyecto cultural, algunos otros eventos o situaciones políticas en las que podemos enmarcar esta situación, pues fue la Primavera de Praga, estos movimientos de París, estos movimientos universitarios que vimos en diferentes partes del mundo y que, por supuesto, México no nos quedamos atrás, ¿verdad? La parte de la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, aumento de la carrera espacial no atravesando una de estas etapas críticas. Y en este contexto, justamente, un elemento muy importante era encontrar un país que fuera pacifista. Y justamente una de las características de la política exterior de nuestro país, pues ha sido eso. Vale la pena mencionar también que este evento se ve como una catapulta a la diplomacia mexicana. Y obviamente esto se va a ver cristalizado al momento de ser seleccionado y al momento de apoyar la postulación de México, tanto de países comunistas como de países capitalistas. También las propias elecciones estuvieron enmarcadas de cuestiones políticas, como fue la amenaza de este boicot que iban a o que pretendían hacer las naciones africanas por no permitirse la participación del equipo sudafricano. Sin embargo, México permaneció inflexible frente a la postura que Sudáfrica en ese momento no representaba los valores olímpicos, ya que hay que recordarnos que vivían el apartheid. Otro ejemplo de esta proyección diplomática, pues fue justamente esta posición de defensor de las naciones más pequeñas del mundo, la cual vimos cristalizada a partir de presentarse como este representante de Latinoamérica, pero también a través de la fraternidad con países principalmente centroamericanos, al ofrecer entrenamientos y apoyos económicos a las naciones más pobres. Hay que acordarnos que estos son los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica, unos Juegos Olímpicos enmarcados por un ambiente político
como lo vimos con la protesta del Black Power en el propio podio olímpico del Estadio Olímpico Universitario, y a Enriqueta Basilio como la primera mujer en la historia que enciende este pebetero olímpico, y a partir de ello pues vamos a ver cómo justamente estos Juegos Olímpicos se representan o busca México mostrarse como un país moderno, que va a combinar esta modernidad, pero también con las tradiciones, lo cual pues vemos en la parte arquitectónica y cultural. Pues doy pie a la intervención de mis compañeros para que vayamos platicando algunos otros aspectos. Nenet. Pues sí, a pesar de ser alguno de los juegos que representan la forma pacífica y moderna, yo quiero resaltar algo muy importante que va enlazado con los otros programas y episodios y secciones. México 68 hace ver y resalta que la administración pública se puede hacer de buena forma. ¿En qué sentido? Se corona los Juegos Olímpicos del 68 como una estrategia de desarrollo, pero donde se puede hacer un ahorro bien pensado. ¿En qué sentido? Según el diario El Economista, asciende la inversión a 175.84 millones de dólares. Pero a pesar de que a ustedes les suene mucho dinero, pues esto representó el 60% menos costoso que los Juegos Olímpicos del Tokio 64. Aquí podemos ver perfectamente que si el administrador y el político se llevan bien y tienen una buena relación, pueden coordinarse perfectamente para hacer unos Juegos Olímpicos austeros, pero con gran magnitud. Según el reporte oficial del comité organizador de los Juegos Olímpicos 19 de ese año, mencionaban que los gastos en las Olimpiadas fueron los siguientes. Para la construcción y la remodelación de las instalaciones deportivas, pues significó un 30%, lo cual significa 53.6 millones de dólares. Para las obras urbanas era de 9.3%, que equivale a 16.5 millones. Y en los gastos del comité organizador equivale al 43%, son de 76.8 millones. Pero también hay que mencionar y hay que aplaudirles que cuando México se enteró de que iba a organizar estos Juegos Olímpicos, pues tuvo la prevención, algo que hemos mencionado en los otros programas. Es importante que el administrador tenga esa prevención de gasto. Entonces, hizo esa prevención en la construcción de instalaciones 2 años antes del evento. ¿Por qué lo hicieron y para qué lo hicieron? Pues para evitar inversiones anticipadas. Entonces, cuando yo les menciono cuáles son los gastos del comité organizador, les digo, era el 43%, según ellos, pues se gastó 76.8 millones de dólares en la operación de juegos, que consistía en, pues, darle de comer a los atletas, que cada comida a esos 100 atletas que recibieron los Juegos Olímpicos, pues tuvo un costo de 2.3 dólares cada uno. O el transporte, gastos en logística, gastos en hospedaje, más, digamos, el subsidio del gobierno fue equivalente a 56.8 millones de dólares. Pero no nada más en los Juegos Olímpicos significa un gasto que debe de realizar la administración pública, también significa ingreso. ¿Cuánto equivale a este ingreso que tuvo en ese año, en 1968? Pues equivale a 20 millones de dólares, que lo va a recibir de las ventas de boletos para acceder a los eventos, el derecho de transmisión por parte de las televisoras, tanto nacionales como internacionales, las regalías que puede obtener por parte de las transmisiones o por parte de los productos que estén relacionados con estos Juegos Olímpicos, y los productos oficiales que entran: las camisetas, las gorras, los botones, las playeras, los banderines, etcétera. Entonces, este es una gran oportunidad para cada una de las naciones y para cada una de sus administraciones públicas, siempre y cuando, vuelvo a repetir, a subrayar, se los pongo en letras neón, fluorescentes y con muchos brillitos, siempre y cuando exista la prevención por parte de la administración pública. México demostró, y hay que aplaudirles, que se pueden hacer unas Olimpiadas con bajo presupuesto. Pues sí, como bien lo dicen, estos Juegos Olímpicos fueron los primeros que se hacen en Latinoamérica y fueron sustentables, ¿no? Aunque en dinero se ve mucho, ¿no? En millones de dólares, pero en realidad, como bien lo mencionó Nenet, fue un
30% menos costoso que los juegos anteriores. En ese año México tenía un crecimiento del 6.4, ¿no?, del Producto Interno y 2.7 del Producto Per Cápita. Y gracias a los Juegos Olímpicos se dio un aumento, ¿no?, del 7.1 en el PIB y 3.4 en el Producto Per Cápita. Fue algo que le empezó a dar, pues si no un gran auge a la recuperación económica del país, sí nos permitió tener un poco más de holgura en cuanto al tema financiero en el país. Es cierto, se utilizaron muchos espacios que ya estaban creados, ¿no?, como la Arena México, como el Auditorio Nacional, el Campo Marte, el Frontón México. De hecho, Ciudad Satélite se usó para algunas pruebas de ciclismo, el Teatro de los Insurgentes. Todos esos espacios ya los teníamos. Eso fue lo que en realidad bajó los costos de estos Juegos Olímpicos, y se construyeron algunos otros recintos como el Palacio de los Deportes, el Velódromo Olímpico, la Sala de Armas, la Alberca Olímpica, el Gimnasio Juan de la Barrera, la pista de canotaje que se llama Virgilio Uribe, pero que todos conocemos como Cuemanco, y que de estos pues algunos ya no son usados, algunos sí. Yo creo que el que se sigue usando más es el Palacio de los Deportes para conciertos. Pues en realidad todos los que alguna vez hemos ido a algún concierto del Palacio de los Deportes lo conocemos como el Palacio de los Rebotes, porque no está diseñado para conciertos. Como la estructura es de cobre, pues el sonido rebota y pues el audio no es muy bueno, que al final se implementan algunas telas ahí para evitar que rebote el sonido, pero en realidad no, la acústica del lugar no lo permite bien. Y estaba leyendo sobre el velódromo, que fue hecho de madera africana y que por falta de mantenimiento después se le cambió a madera. Ya por último, ahorita ya es de cemento, ¿no? Porque pues no hay el recurso suficiente para darle un mantenimiento a un espacio tan grande, ¿no? Y yo no sé si exista ahorita personas que usen el velódromo o que usen el pista olímpica de canotaje, Cuemanco. No sé si haya gente que la esté utilizando, pero en aquellos tiempos eran muy modernos, ¿no? De hecho, se habla que el Palacio de los Deportes tiene una tecnología de última generación. En ese momento era antisismos, ¿no? Y de hecho la estructura es muy, muy buena, ¿no?, de ellos, pero sin embargo yo creo que se han quedado en el olvido, ¿no? Cumplieron su propósito en los Juegos Olímpicos y los hemos dejado de un lado. No sé si sea interesante volverlos a darles auge, que bien es necesario en un país que no tiene la cultura del deporte como algo inculcado, pero que bien podríamos comenzar por ahí para las nuevas generaciones e integrarlas al deporte. No sé ustedes qué opinen, pero yo ahí lo dejo en el aire. De mi parte, tratando de relacionar un poquito lo que platicábamos en las secciones anteriores acerca de los ingresos del paquete económico, por ahí hay un tema de debate, por decirlo menos, en el cual se tiene la idea de que la tenencia es un impuesto, es una carga tributaria que le debemos a esas olimpiadas. Y digo que es debate porque algunas personas han encontrado algunos documentales que señalan que no necesariamente fue de esta manera este impuesto, que señalan que este impuesto se planteó y se pensó desde antes de la postulación del país hacia las Olimpiadas. Dirían Nenet, fue una medida de prevención. Sin embargo, algunas personas que argumentaban esta parte decían que ese impuesto iba a ser temporal. Sin embargo, desde el principio, desde la iniciativa de ley de ingresos del 62 que se publicó o que se propuso en el 61, a finales del 61, ya se proponía que esta tenencia, que este impuesto fuera anual y nunca mencionan que fuera temporal. Es una carga tributaria que traemos y que se estaba pensando de por sí que se pensaba para quedarse, que hasta años recientes surgió justamente el debate por parte de algunos gobernadores, porque recordemos que este impuesto de tenencia quedó siendo o terminó siendo un impuesto estatal, entonces quedó en la potestad de algunos gobernadores poderlo suspender, quitar, modificar, y que actualmente es una cuestión que arrastramos. En algunos estados se dio alguna flexibilidad acerca de la tenencia, sin embargo, en la gran mayoría sigue vigente. No para todos, pero sí con algunas reservas, ahí sigue presente la tenencia. Y si no, para lo que sí para todos, el refrendo. Pero bueno, ese es otro tema. El tema de la tenencia en aquel momento estaba pensado justamente, si tú vas a ocupar vehículo, entonces te vamos a cobrar un impuesto por tener este vehículo y no te preocupes, ese dinero lo ocuparemos para la infraestructura carretera. Suena bonito, suena lógico. La experiencia años después nos dicta que no fue necesariamente de esta manera. Digo, nada más, igual ahí lo dejo como experiencia y como decía Nenet hace un momento, ¿cómo diablos van a recaudar todo lo que piensan este año?
no habrá impuestos nuevos esta ocasión, qué nuevos impuestos saldrán en algún futuro, con qué excusas, etcétera. Es interesante por lo que nos dice también el pasado acerca de las medidas de la toma de decisiones de la administración pública en torno a su política fiscal. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Pues con la tenencia ya me dio otro flechazo en mi corazón ciudadano. La verdad sí me duele ver que algunos ciudadanos sí cumplimos con lo que nos toca y hay otros que nuevamente buscan la vía más fácil para eludir esos impuestos, aunque no vivan en esa demarcación. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que ciudadanos que tienen la capacidad económica de adquirir un automóvil de lujo pues busquen la manera de eludir esa tendencia haciendo o sacando sus placas en otro estado que no les cobra? Digo, por favor, sean coherentes. Si no les gusta vivir en este país y tienen ese suficiente dinero para gastar en un auto, pues váyanse a otro, porque no creo que en otro país tengan la misma desfachatez de hacer esa ilusión de impuestos. Bueno, yo creo que he vivido engañado entonces todo este tiempo, ¿va? Porque a mí me dijeron que la tenencia era para el pago de las Olimpiadas y ahorita me están diciendo que es para las mejoras de las carreteras y todo eso, entonces pues yo no veo claro, ¿no? Yo cada que empiezo una carretera pues tengo que pagar una cuota y luego pago mi tenencia y pues todas las calles tienen baches, entonces no sé qué pensará el público que nos oye sobre esto, pero no me queda claro, no me cabe en la cabeza dónde va tanto dinero, ¿no? Que se recauda. Pero bueno, así las cosas en este país. Esperemos que algún día las cuentas sean claras, que las podamos revisar sin tener que por ahí algunos malos manejos, algunos trueques, algunos espejitos. Y como bien lo decía Nenet, o sea, ¿cómo es posible que no sea general, ¿no? En todos los estados se tendría que pagar una tenencia. Pues al final, pues sí es un impuesto, pues que se ha generalizado, ¿no? ¿Y por qué quienes tienen más dinero, que compran sus camionetones, tengan la posibilidad de emplacar en otros estados donde no pagan tenencia y los que pues no tenemos esa solvencia económica tengamos que pagar año con año una tenencia? A lo mejor ahorita solamente el refrendo, pero aún así es un impuesto, ¿no? Un impuesto que por lo menos yo no veo a dónde va destinado. Yo sí lo veo en las cuentas de los artistas, de los servidores públicos y lo veo en aquellas asociaciones civiles que no justifican bien sus gastos. Ahí yo lo veo, no sé los demás. Que sí tiene un destino, lo tiene, pero no en el destino en el que debería ser. Pues hay que exigir mejores calles. Eso es un hecho innegable, ¿no? Es imposible que salgamos a la calle, tengamos que estar cayendo en baches cuando justamente hay un recurso que está o se debería de destinar para ese fin. Y vamos a cerrar esta sección. Solamente voy a agregar una pequeña reflexión y es este ejemplo que pone el gobierno mexicano de la época para la realización de un evento de alta envergadura como fue ese, no a través de la deuda, sino a través de la inversión en infraestructura que si bien, como nos han mencionado, en algún momento han caído en desuso, la realidad es que hoy por hoy todavía muchos de esos espacios que se construyeron para México 68 siguen vigentes. Y los invito, como siempre, pues a suscribirse a nuestro canal, a contactarnos a través de las redes electrónicas, a platicarnos acerca de cuáles son sus temas de interés y preguntar a aquellas dudas que hayan quedado todavía. Estamos aquí pues para ayudar a aclarar justamente esta parte de la administración pública. Muchísimas gracias por la escucha y nos escuchamos en el próximo programa. Bueno, Nenet se despide en el programa de esta ocasión y antes los quiero invitar si algún día se quieren sentir administradores públicos tratando de repartir ese dinero que se recauda año con año, pues acudan al Museo Interactivo de Economía. Ahí hay secciones en donde ustedes pueden interactuar moviendo las cantidades de dinero a las diferentes secretarías de Estado como ustedes mejor les parezca. Pero los invito a que no le den más dinero al Poder Legislativo y Judicial. Nos vemos en el próximo programa. No olviden darnos like, no olviden seguirnos. Ahí estamos en contacto. Hasta luego. Pues muchas gracias por la escucha. Ojalá el programa esté cumpliendo con su fin, que es generar dudas y tratar de aclararlas. Es importante que nos sigan, que nos comenten sus buenos o malos comentarios y que nos sigan escuchando
Los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Qué bueno que lo dijiste así, Tlacael. Creo que abrimos más dudas de las que resolvemos, pero gran parte de eso es el chiste de esto. Me despido y nos escuchamos el próximo capítulo. Hasta luego.